El tema para hoy, una oración desnutrida. La palabra de Dios es el alimento que nutre y fortalece la oración. Claras y firmes son las afirmaciones que aparecen en el registro divino para proveernos de una base segura para la fe y para instarnos, ungirnos y estimularnos a orar. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pero también en muchos registros nos dice, perseverad en la oración, constantes en la oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Orad siempre y no desmayar. Que los hombres oren en todo lugar, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica. Dios nos exhorta a orar. Dios nos exhorta a orar y nos exhorta a nutrir esta oración por la palabra de Dios. Una de las cosas que está fallando la iglesia cristiana en Colombia es de la falta de oración. Pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué la iglesia no tiene ese mover espiritual en la oración? Porque tampoco tiene la lectura de la palabra. Porque hemos olvidado el alimento para la palabra. Por eso tenemos oraciones desnutridas. Se hacen oraciones por necesidad, se hacen oraciones por cansancio, se hacen oraciones por un milagro, pero no hacemos una oración, como dice la Escritura, sin cesar, perseverante, constante. No dejamos que nuestras peticiones sean conocidas en oración y ruego. Desmayamos en la oración. Los hombres no oran en todo lugar, en todo tiempo no hay oración y súplica. Realmente la iglesia en Colombia ha fallado y por eso tiene una oración desnutrida. Es tiempo de que volvamos a la palabra de Dios como el alimento que nutre y fortalece la oración. Y es tiempo de que nuestras oraciones sean conocidas, perseverantes y sin cesar, constantes delante de Dios con toda oración y ruego, porque esta nación necesita un pueblo con una oración fortalecida, una oración alimentada por la palabra de Dios, nutrida por la palabra de Dios. Sabemos que cuando no oramos y cuando no leemos las Escrituras, estamos pecando. La palabra de Dios es clara al decir que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es tomado por pecado. Y sabemos que leer las Escrituras y orar es bueno. Por tanto, si no lo estamos haciendo, estamos pecando. Y solo tenemos que ver la radiografía de la iglesia para darnos cuenta que esto no está pasando, porque no hay oraciones nutridas, porque la oración en la iglesia en Colombia está desnutrida. Por eso es importante que hoy recapacitemos delante de Dios y pidamos perdón por esto en lo que le hemos fallado. Oremos. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos nutrido, Señor, la oración con tu palabra, porque no hemos cogido tu palabra, Señor, todos los días, Señor, como alimento, Señor, para nuestras vidas. Pedimos perdón, Señor, porque no lo hemos enseñado, Señor, en las iglesias, porque no hemos motivado, Señor, a nuestros hermanos a leer la palabra, Señor, para que se haga efectiva en sus vidas y para que así tengan oraciones perseverantes, oraciones con súplicas y ruegos, oraciones en donde ellos no desmayen, Señor Dios de los cielos. Perdónanos, Señor, porque muchos de nuestros hermanos, Señor, en Colombia han desmayado en la oración porque tienen una oración desnutrida. Padre, perdón te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y fortalece, Dios mío, en esta hora, el querer como el hacer por tu buena voluntad en el corazón de todos aquellos que hoy, Señor, necesitan fortalecer y alimentar la oración por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.